palabra a José Ignacio Nieto. José Ignacio, ¿me estás oyendo? Sí, te oigo. Empezamos contigo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues quiero, Ignacio, primero saludarte a ti, al resto de compañeros de esta mesa y a los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo online o nos verán en diferido seguramente. Y desde luego quiero agradecer a la Fundación Bamberg porque creo que es una buena idea y es importante organizar una jornada como esta referida a la telemedicina, porque es un tema que realmente tiene una trascendencia importante y grande en el ámbito de la era digital en la que nos encontramos y en la transformación digital. Yo que voy a hacer una serie de reflexiones fundamentalmente mías sobre este tema, quiero empezar con un par de ideas de las que la propia Organización Médica Colegial en un informe que hizo la Comisión Central de Deontología hace un año, en junio de 2020, donde decía que en el ámbito médico-sanitario la COVID nos ha obligado a replantear el ejercicio de la propia medicina. Esta situación ha impulsado a la telemedicina como una alternativa tecnológica y organizativa que permite y ha permitido atender a nuestros pacientes. Inicialmente, la telemedicina se planteó como un modo de prestar asistencia médica cuando no era posible realizarla de forma presencial. En estos momentos, también se viene desarrollando una creciente utilización en procedimientos que, aunque podrían realizarse presencialmente, resulta más conveniente o eficiente hacerlo de forma telemática. Así se inicia, y yo no voy a continuar con este informe por una cuestión de tiempo, salvo que luego tengamos algo más en las preguntas o en el debate que se puedan realizar. Como decía, nos encontramos en la era digital. Estamos en un pleno proceso de transformación digital y la salud está absolutamente imbuida y metida dentro de este proceso. Cada vez los usuarios de la sanidad, es decir, todos somos usuarios de la sanidad, tenemos nuevas necesidades y además planteamos mayores exigencias. Sin ninguna duda, el COVID en esta materia ha sido un catalizador, se ha dicho ya en repetidas ocasiones, incluso en la otra mesa, porque un catalizador de esas iniciativas de transformación digital, impulsando fundamentalmente y de una especial manera la telemedicina. En el ámbito de la salud digital, que es en la que ahora y en el proceso en que nos encontramos, todo será salud digital o lo es ya en este momento, no podemos imaginarnos su desarrollo sin contar con la telemedicina. Hablar del futuro de la telemedicina, yo más bien diría que el futuro en el ámbito de la salud, de esa salud digital, es la telemedicina, o quizá dicho de una forma un poco más suave, pasa por la telemedicina. Voy a dar algunos retazos de lo que la Organización Mundial de la Salud define como telemedicina. Habla de prestación de servicios de salud por parte de profesionales sanitarios, evidentemente, a través de la utilización de la tecnología, de la información y de la comunicación y de las comunicaciones para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, investigación, evaluación, formación continua de profesionales sanitarios. El progreso de las tecnologías de la información y la comunicación, con el uso generalizado de Internet y cada vez de terminales más potentes y más poderosos, ha ayudado de una manera importante a ese desarrollo de la telemedicina. La expansión de la telemedicina estaría permitiendo empoderar al paciente. Esto lo ha dicho el informe de la Fundación IDIS de 2021, hace unos pocos días en el análisis que hace ya publicado. Y el índice de la 6 2020 decía que algunas especialidades como la teledermatología, implantada en 16 comunidades autónomas, el teleictus en 14, la teleoftalmología, en 12, son las que más frecuentación
presentan y tienen. Pero con estos datos de lo que estamos hablando es de la situación actual y del desarrollo que la telemedicina ha tenido, que proviene de los últimos años en este momento. Y realmente de lo que queremos hablar es del futuro. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea la telemedicina en el futuro? Es un instrumento clave para hacer de la sanidad más sostenible y mejorar la salud de las personas a nivel asistencial, mejorando las prestaciones sanitarias y haciendo llegar incluso a zonas donde ahora no puede. Son muchas las cosas que permite conseguir la telemedicina, pero yo creo que por insistir en esas cuestiones o en ese papel que va a tener en el futuro, y huyendo de ese error de considerar a la telemedicina solo como un sinónimo de teleconsulta o incluso de videoconsulta, la telemedicina es mucho más. Es una de las herramientas más relevantes y necesarias en el campo de la salud digital y va a permitir la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, el seguimiento de los pacientes con una calidad asistencial equivalente a la de la medicina presencial, a la que va a venir a complementar, no a sustituir. No se debe olvidar que el componente humano en la relación médico-paciente se debe mantener en todo momento y esa asistencia presencial que se seguirá produciendo cuando necesite, no olvidemos que en muchas ocasiones va a tener también muchos de esos componentes de la telemedicina y va a ser ayudada por la telemedicina. Hemos hablado antes de medicina, o he dicho que también la medicina personalizada, pero las aplicaciones que en este momento la telemedicina tiene y favorece y necesita son muchas y son muy importantes. De todas formas, la telemedicina como medicina virtual, como se había planteado hasta ahora, está siendo superada y lo va a ser pronto, y además de ser una medicina virtual, será proactiva, será hiperpersonalizada y también, muy importante, impulsada por los datos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando y que es el futuro y donde se incardina en esa salud conectada. Lo que estamos hablando al final es de eso. No voy a hablar por una cuestión de tiempo de todas las teleconsultas que puede hacer, pero sí quiero hacer una indicación, y para terminar, de que dentro de la telemedicina hay que considerar incluidas otras muchas cosas y muy importantes de las que también se ha estado hablando esta tarde en esta jornada. Lo primero, de la historia de salud electrónica. No se puede pensar en telemedicina sin historia de salud electrónica. El Big Data va a ser absolutamente esencial por la información y en la posibilidad del conocimiento y el desarrollo que permite. La inteligencia artificial, una herramienta absolutamente indispensable. Los chatbots, la monitorización remota, los wearables, los robots, las apps de salud. Tienes que terminar ya. Y otras muchas. Acabo. Los profesionales son fundamentales en todo esto, no hay ninguna duda. Los profesionales necesitan medios medios y formación, pero también es muy importante que se utilicen todos los medios que se están poniendo y que tenemos a disposición de todos y a disposición de los profesionales para hacer posible esto. No hay salud digital, no hay salud del futuro sin telemedicina, o la telemedicina es la salud digital y la salud del futuro. Muchísimas gracias, Ignacio, muy amable. Falta de que se incorporen los responsables del Carlos III de la Consejería de Cantabria y del Departamento de Sanidad de Aragón, que espero que vuelvan a conectarse después de este problema técnico que ha habido. Mientras tanto, vamos a dar la palabra a Julio Jesús Sánchez García y pues tienes la palabra, Julio. Sí, Ignacio, muchas gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, pues desde la Asociación de Salud Digital os damos las gracias por poder participar en este evento y compartir algunas ideas, bueno, sobre lo que puede ser el futuro de la telemedicina y de la nueva atención asistencial, hacer un par de reflexiones. Hemos sufrido todo esto de la pandemia, ¿no? Y esto de la pandemia, bueno, pues seguro que nos ha hecho hacer muchos cambios muy rápido, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para ser capaces de responder a la situación de emergencia a la que nos hayamos sometidos. Pero ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que toca hacer a futuro? Pues probablemente lo que toca hacer a futuro, desde la asociación pensamos que es la transformación digital,
porque la transformación digital de la sanidad digital, que viene a ser básicamente sinónimos, no es algo que se hace a prisa y corriendo y no es algo que se hace en una situación de emergencia. Es algo que requiere pues, cierto nivel de sosiego y cierto nivel de análisis a la hora de transformar y a la hora de no sumar tecnología a lo que ya existe, sino realmente cambiar los procesos existentes por un nuevo modelo sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, la transformación digital, pues fundamentalmente tiene 3 ejes. El eje que tiene que ver con el proceso asistencial. El proceso asistencial, que durante la pandemia ha sido de contingencia, oye, pues ahora tiene que volver a la normalidad, pero tiene que ser transformado para ser digital. Luego hay otro campo importantísimo que todos sufrimos, que es la experiencia de paciente. La experiencia de paciente es otro de los ejes donde es fundamental que esta transformación digital llegue y que los pacientes experimenten como digitales también este tipo de servicios. Y por último, la propia creación de nuevos servicios, de nuevos modelos de intervención que sean nativos digitales, es decir, que sean pensados desde la incorporación de lo digital y desde la combinación de lo digital con lo presencial. La segunda reflexión que quería hacer tiene que ver más, bueno, un poco siguiendo también pues, lo que ha comentado José Ignacio antes, ¿no? De telemedicina. La telemedicina no es solo teleconsulta. Ahora estamos en un poco de vorágine, ¿no? Decir la teleconsulta por aquí, la teleconsulta por allá. La telemedicina no es solamente teleconsulta y hay muchas formas de interactuar digitalmente con los pacientes desde los servicios de salud que no son la teleconsulta. Y hay que ver cómo combinamos de forma adecuada en los procesos asistenciales estos medios de comunicación, que pueden ser, pues, por ejemplo, pues, la mensajería, puede ser los foros con los pacientes, puede ser el aportar a los pacientes contenidos educativos validados por los profesionales sanitarios para que los pacientes no anden por ahí brujuleando por internet a la hora de saber sobre sus enfermedades. Hay un tema importante que es incorporar a los cuestionarios a la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes, la consulta de la historia clínica electrónica, que también bueno, pues ha tenido un desarrollo en el pasado, pero todavía hay mucho por hacer, cosas más modernas, las notificaciones push, los chatbots de salud, que no deja de ser otra forma de gestionar la demanda de los servicios asistenciales y también, evidentemente, pues la gestión remota de pacientes, que tiene que ver con toda la información que puede dar el paciente hacia el sistema sanitario cuando no está en presencial y también bueno, pues han demostrado en múltiples ocasiones que son eficaces a la hora de mejorar los tratamientos. Entonces, bueno, dejo aquí estas 2 reflexiones, la necesidad de la transformación digital y la necesidad de entender que la telemedicina no es solo teleconsulta, sino que hay un amplio abanico de cosas por hacer y en este sentido, bueno, pues ya os dejo la palabra, Ignacio. Estás con el mute, Ignacio, no se te oye. Decía que muchas gracias, Julio, porque te has atenido al tiempo y andamos ahora un poco escasos de tiempo. Tengo aquí en el chat que Santiago García está tratando de conectarse y también, bueno, según se vayan conectando, les iremos dando la palabra. Bueno, no sé si me he podido dirigir al auditorio, pero sí quería decir al auditorio que ha habido problemas técnicos que han afectado a una serie de plataformas, entre ellas Facebook, WhatsApp y algunas otras, y que nos ha afectado también a las plataformas sobre las que estábamos retransmitiendo, que era la de StreamYard. Y eso dio todo un problema para todos, ¿no? El poderse reincorporar. Y también quería agradecer a José Ignacio Nieto la presencia aquí, que antes por las prisas no he tenido tiempo de agradecerle esta deferencia y ahora podremos seguir con el acto tal como lo tenías planeado. Tenemos ya aquí a Juan Coll, que es el director general de Transformación Digital e Innovación del Departamento de Sanidad de Aragón. Y le vamos a dar la palabra. Juan, tienes tus 5 minutos. Gracias. Gracias, Ignacio. Gracias a la Fundación por contar con nosotros. Y, bueno, rápidamente voy a intentar dejaros también unas reflexiones, ¿no? Unas reflexiones de dónde venimos. Realmente venimos de una situación crítica que nos ha puesto oportunidades. Una situación
en la que hemos visto, vamos, yo creo que nos ha servido para que pudiéramos descubrir, tanto los ciudadanos pacientes como los profesionales y las organizaciones, unas tecnologías maduras que, bueno, algunos consideran que de las que se ha hecho uso y abuso de alguna manera, pero que ha sido la única manera de proteger a los propios ciudadanos y a los propios profesionales de la situación pandémica. Ha sido, pues, descubrir, ¿no? No más, no hemos dado otro paso. También nos ha servido para darnos cuenta que habíamos sobreestimado la brecha digital. Hemos aprendido a sortear esa brecha digital. A mí me gustaría dejaros un dato. En Aragón, que hemos apostado en la vacunación por el procedimiento de autocita, en 3 meses han pasado 1.200.000 aragoneses por nuestra web y por nuestra aplicación, sumando los dos. Somos 1.300.000. Hemos aprendido a sortearla porque hemos contado con 2 agentes, con las oficinas de farmacia y con la administración local, y ha sido suficiente para sortearlo, ¿no? La brecha digital. Y luego, pues hemos visto unas oportunidades y unas necesidades que ahora llega el momento de trabajar. O sea que lo único que hemos hecho ha sido identificar. Estoy totalmente de acuerdo con Julio, que es al que he oído, porque me he incorporado un poquito más tarde, pero nosotros pensamos que la evolución tiene que estar al servicio del ciudadano y es una evolución apoyada en el proceso de innovación. Es la transformación digital. Vamos dando pasos hacia la transformación digital, y la transformación digital supone introducir las nuevas tecnologías de la mano de una metodología y tiene que impactar en la parte organizativa, en el ámbito organizativo, en los procesos y a nivel de servicio. Y no podemos olvidar que nosotros nos debemos al ciudadano y que nuestro servicio tiene que estar centrado en el ciudadano. Nosotros hemos apostado por avanzar en la transformación digital con 3 proyectos. Un proyecto que llamamos centros sanitarios, centros de salud líquidos, que está diseñado para mejorar la accesibilidad del ciudadano, para gestionar la demanda de una nueva manera, ya que surgen nuevos formatos, surge el centro virtual y hay que gobernarlo y hay que dar accesibilidad mediante una ventanilla única. Después, si queréis, puedo profundizar. También otro proyecto que se centra en hacer el sistema sanitario inteligente. Tenemos que ser más resolutivos, tenemos que, y aquí vuelvo a coincidir con Julio, tenemos un proyecto que evoluciona todos los sistemas de información asistenciales que teníamos en el Servicio Aragonés de la Salud, que iniciamos a finales de 2017 y que sigue su andadura. Es una nueva historia clínica centrada en el paciente con una base de datos interoperable y que nos va a permitir aprovechar de una buena manera los datos que ahí se alojan mediante, bueno, pues unas infraestructuras que también hemos creado de Big Data y unas nuevas herramientas que estamos incorporando precisamente en esa línea para hacer el sistema sanitario más inteligente, y todo con un fin, que es avanzar en una atención personalizada, llegar a un escenario, ir avanzando poco a poco a la medicina 5P. Estas son las líneas de trabajo. En cada uno de los proyectos tenemos unos objetivos y estoy a vuestra disposición para profundizar en aquello que os parezca más interesante. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a dar la palabra a José Bastos y para eso, como vas a compartir una pantalla, yo una vez presentado me voy a salir para que no haya problemas y luego volveré a entrar, ¿vale? Y una vez que tú hayas hecho la presentación, vuelvo yo a entrar y iniciamos el debate. Parece ser que Santiago tiene un problema con su ordenador, con la versión del ordenador. Entonces,
No sé si se podrá conectar, probablemente no. Y Adolfo Muñoz creo que ya ha desistido de entrar porque tenía ese problema que nos comunicó al principio, ¿no? Entonces, haremos el debate entre nosotros y, bueno, pues, sin más, yo salgo para que tú puedas compartir, José. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. A compartir mi pantalla y a ver si va bien. Bueno, yo soy José, soy el fundador y CEO de Knock Healthcare. A ver, perfecto, ahí está. Bueno, sobre nosotros, somos el líder ibérico el líder portugués de videoconsultas. Hicimos ya más de 150.000 consultas. Tenemos cobertura de 5.1 millones de personas en el mundo. Y bueno, y yo creo, hay aquí algo también muy interesante, que es que ayudamos a un paciente en cada 3 minutos en una parte del mundo. Y nuestra solución está live desde 2016. La cosa, bueno, muy interesante es que nosotros somos el ejemplo práctico de todo lo que se ha dicho antes. Y tenemos esta visión que utilizar todos estos datos de cientos y miles de consultas para que nuestra herramienta sea la más eficiente en Digital First, en el mundo del salud digital primero. Y bueno, se habló ya un poco de telemedicina, siempre como una versión de Zoom un poco más sofisticada, pero nosotros decimos hay tantos datos que es posible compartir y hay tantos datos que es posible coger, que eso sí es a donde está el poder de la telemedicina. Y os explico cómo, porque para discusión, el primer punto es si tratamos de quién está, de la salud o del enfermo. Y nosotros creemos que hay una oportunidad gigante de tratar de la salud antes de tratar de los enfermos también. Y bueno, ¿cómo es que Knock puede ayudar? Tenemos una plataforma ya muy sencilla que tiene marcación de citas, Symptom Checker con inteligencia artificial para ayudar a enviar los pacientes al punto exacto y correcto de consulta. Tiene un módulo de pagos que aquí no es tan importante. Después, muchos checks para garantizar que la gente tiene la facilidad en entrar en una videoconsulta, mismo si son los ancianos o las personas con más dificultades tecnológicas. Más de 25% de nuestros clientes tienen más que 65 años. Y después, bueno, todas las herramientas de consulta intramédica, consulta con un paciente, múltiples pacientes, la familia del paciente y médico, todo eso está contemplado. Al mismo tiempo, tenemos también la capacidad de hacer la historia clínica electrónica con todos los datos interoperables y ya registrados a través de ICD-10 para garantizar una otra vez que todo está estructurado, que todo va bien a un paciente. Y también la prescripción electrónica, claro. Pero cuando hablamos de datos, nosotros queremos elevar el nivel. Entonces, por ejemplo, la próxima funcionalidad que estamos libertando es la captura de señales vitales dentro de la consulta. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, capturamos todo esto y esto permite, una otra vez, que los ancianos, que las personas con menos sueldos, las personas más vulnerables, tengan acceso a herramientas que les permiten compartir información importante con los médicos, con sus médicos, y que todo esto se queda en su historial clínico. Lo que estamos haciendo es capturar 28 puntos de datos en cada consulta. Esto significa que nosotros podemos hacer predicción, ayudar al médico en el diagnóstico y tratar al paciente mejor. Y esto al final del día significa ahorros, significa mejor engagement con el paciente y mejores resultados clínicos para el paciente también. Y bueno, y nuestra cuestión es siempre cómo podemos hacer esto mejor. Y bueno, muchísimo. Para que tengan una idea, por ejemplo, en pacientes cardiovasculares con riesgo cardiovascular que estén acompañados, es posible, en Estados Unidos se han mejorado 16 puntos el nivel de riesgo
con el acompañamiento del paciente, una reducción de mortalidad de un 8%. Y bueno, ¿qué es que NOC está haciendo sobre esto? El mismo. Estamos identificando los riesgos aún antes que la gente sepa que los tiene. Tenemos scores de riesgo para determinar los riesgos primero. Tenemos cuestionarios, encuestas a los pacientes para los acompañar, para que ellos entendan, para que nosotros sepamos de una manera digital si el paciente ha entendido lo que el médico le ha previsto. Tenemos capacidad de ayudar al paciente en una manera preventiva. Y esto, ya tenemos tantos datos sobre esto. Por ejemplo, aquí ejemplos de demographics, de comportamiento, de diagnosis, de tasas de resolución, todo esto por tipo de paciente. Esto, por ejemplo, en hipertensión nos permite de capturar granularmente su información y después de hablar con ellos individualmente a través de estas encuestas, de follow-ups, de todo que es digital, para capturar muchos más datos. Y esto lo que significa es que la adherencia al tratamiento aumenta o mejora un 20% a pesar de ser una enfermedad asintomática. Y bueno, en términos de ahorros son increíbles. El return on investment, la remuneración de la inversión de quien decide cambiar de un sistema tradicional a un sistema como el nuestro, es de un ahorro que como se puede mirar, son cientos de miles de euros al millón, a millones de euros, dependiendo del tamaño de la población. Y un return on investment siempre de 80% por invertir en esta tecnología y en utilizar más tecnología para acompañar a los pacientes. Yo he explicado aquí el caso de hipertensión, pero tenemos diabetes, grasa en el sangre, fumo, obesidad, tanta otra cosa. A nosotros el tema de los datos es crítico. Tiene que funcionar para investigación y desarrollo. Tienen que ser fiables, es muy importante, y tienen que ser relevantes para el médico y para su trabajo. Con este poder conseguimos cuantificar la calidad de los servicios, los resultados y también la satisfacción del paciente y los ahorros. Esto es la base de la utilización de medicina predictiva, para que podamos enviar informes al paciente que tiene riesgo aún antes que él lo sepa que lo tiene. Bueno, todo esto soportado por ISOs, por muchas certificaciones ISO y por una conexión a la academia para desarrollar todo esto muy bien en manera importante. Y bueno, ya hoy trabajamos con tantas aseguradoras en 4 continentes y os dejo una reflexión final. Yo creo que en este momento en salud hay 2 desafíos, la escala y la velocidad. La pregunta que hago a vosotros es ¿cuál es la dimensión de vuestro equipo que está pensando en Digital First Healthcare? Pues en nuestro lado, en NOC, tenemos 50 personas pensando, más de 50 personas pensando en cómo se puede mejorar y desarrollar esta solución. El segundo desafío es de velocidad. Innovación hay riesgo, pero estagnación es peor y es ahí que se falla y es ahí que no cumplimos nuestra promesa a nuestros pacientes. Y bueno, nosotros lo que tenemos para decir sobre nosotros es que estamos creciendo a un ritmo de 16 veces año a año. Entonces, si queréis, bueno, juntarnos a nosotros en este camino, pues que estáis invitados. Aquí mis datos y bueno, y si queréis, pues pasarme un email. Y muchas gracias y bueno, hasta siempre. Y aquí está. Bueno, vamos a ver que me voy de ¿no? Porque tenía rever. Bueno, José, interesantísimo todo lo que acabas de exponer. La verdad es que es increíble y además el nivel de penetración que ya tenéis y de experiencia, ¿no? Sí. De todas formas, ante una herramienta de este tipo hay muchas preguntas sobre las que hacer, muchas.
Tú sabes que nosotros estamos organizados como tenemos una sanidad pública, es decir, de financiación pública, que tiene normalmente está constituida por centros sanitarios y hospitales públicos de gestión pública, gestión administrativa, pero también con otros centros que forman parte de la red pública, pero que tienen gestión privada, ¿no? Antes hemos tenido, en la primera sesión, hemos tenido al director médico del Hospital Rey Juan Carlos, que está gestionado por Quirón, ¿no? Pero que, sin embargo, es un hospital público y que a todos los efectos funciona exactamente igual que un hospital público desde el punto de vista de la atención sanitaria. No así desde el punto de vista de la gestión. Por eso hay diferencias. Entonces, bueno, tú sabes que tenemos una tarjeta de salud única, tenemos también un visor que nos permite acceder a información clínica de diferentes sitios y tenemos también la receta electrónica, te digo, como soluciones globales para todo el Estado español. Desde el punto de vista autonómico, pues cada autonomía tiene sus soluciones, ¿no? Y dentro de una autonomía también hay soluciones diversas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, pues tenemos la solución del Selene, por un lado, de los hospitales nuevos que se construyeron con formato PCI, y luego tenemos otra solución que es la que se está implantando, ya está implantada en la mayoría de los hospitales antiguos, que es una solución basada sobre el HPCIS, ¿no? Bueno, esta situación es compleja porque luego tenemos también las soluciones a nivel de atención primaria y entonces que se comunican también entre ellos a través de un visor, pero que no comparten historia clínica. Lo que sí está claro es que cuando una historia clínica se comparte, mejora. Porque, claro, evidentemente, cuando tú haces cosas que sabes que los demás la van a ver, tratas de hacerlas mejor que cuando te las haces para ti mismo solo, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo esto podría encajar dentro de nuestro sistema, ¿no? No sé si alguno de los asistentes, tal vez José Ignacio, que fue consejero de Sanidad de La Rioja y que ha tenido, y además también fue director del Servicio Riojano de Salud anteriormente, o sea que tiene experiencia a diferentes niveles en la gestión y en la política sanitaria, podría hablarnos un poquito sobre cómo ve, así en breve, una solución, la viabilidad de una solución como la que nos acaba de exponer José Hostos. Tienes la palabra, José Ignacio. Gracias. Sí, la verdad es que es una solución que me parece muy interesante. Vista así, seguramente que conociéndola en detalle es mucho más interesante y que hay que buscar siempre el poderla aplicar y el sacarle el mayor beneficio posible de acuerdo a lo que ya hay en una organización sanitaria. Tú, Ignacio, sabes que yo en La Rioja hace ya unos cuantos años teníamos una historia clínica de salud única. Espero que la sigan teniendo. Era una historia que se manejaba entre primaria y especializada y el hospital, los dos hospitales que había en La Rioja, y en todos ellos se instauró el mismo sistema y se compartían y comunicaban datos, por decirlo globalmente. Es verdad, La Rioja es pequeñita y es más fácil, pero bueno, hoy en Madrid yo te podría dar algún dato de los que has dicho. Yo no he venido a hablar hoy aquí de Madrid, del proyecto de Madrid, pero creo que es absolutamente inevitable, ¿no? Hay un proyecto muy interesante que está en marcha, que es la tarjeta sanitaria virtual, que ya están utilizando 2 millones de madrileños, que supone una forma de acceso al sistema sanitario. Es una forma de relacionarse
las personas, los pacientes, con el sistema sanitario, con los profesionales y con el propio sistema. No es solo una cuestión de citas, pueden consultar muchos datos de su historia clínica dentro de esa complejidad que existe en Madrid, que hay 30 y no sé cuántos hospitales, no es ninguna broma para ponerlos en orden, todos con su historia de muchos años. Está también la primaria, está salud mental, son como en todos los sitios muchas cosas, pero lo que se está buscando con ese proyecto es facilitar esa relación y esa comunicación del paciente, de las personas con el sistema, pudiendo utilizar con seguridad sistemas de teleconsulta, videoconsulta, evidentemente, que estará muy pronto ya en marcha, pudiendo consultar sus datos, poniéndose en contacto con el propio sistema, con los profesionales sanitarios, controlando, como digo, los resultados de sus análisis, de las prescripciones de farmacia, también que de una manera, identificándose también en todo el sistema de una forma segura, que es algo muy importante. Estamos hablando en todo lo que tiene que ver la telemedicina y la salud digital. Evidentemente los temas de seguridad son tremendamente importantes, pero con ellos no podemos dejar por eso de trabajar o ir aparcando cosas. Hay que buscarle soluciones, no se pueden aparcar, porque yo creo que en ese asunto hay algo que es tremendamente importante. No podemos buscar excusas. La salud digital está ahí y se va a implantar. Iba a decir por las buenas o por las malas. No busquemos excusas, porque no hay otro camino ni hay otra solución. La telemedicina, yo lo he dicho, no estamos hablando de teleconsulta. Yo sé que somos muy rápidos hablando en 5 minutos y queriendo decir demasiadas cosas, pero en la telemedicina entra todo aquello que no haya una inmediatez entre dos cuestiones: el informe de una prueba radiológica, el examen de anatomía patológica, los resultados de otra prueba, la prescripción, es decir, la cirugía robótica. Bueno, los Da Vinci ya tienen sus años de desarrollo. ¿Qué pasa? Que cada vez se hacen más cosas con ellos, estamos más formados, mejoran, porque claro, del primer Da Vinci al de hoy es como con todo lo demás. Han pasado los años y la tecnología está aumentando de una forma tremendamente importante. Y una cosa, por si no puedo volver a intervenir, que se me ha quedado ahí porque se ha hablado varias veces: la brecha digital. Yo tengo la sensación a veces que la brecha digital es otra disculpa. Es otra disculpa de la que muchas veces utilizamos para frenar, para no hacer o para que nos frenen. Y no se puede consentir. Mira, la autocita, que también se implantó en Madrid de una forma para las vacunas. La autocita ya estaba hecha hace mucho tiempo, pero con el tema de la vacuna del COVID todavía hay que correr mucho y se implantó un sistema de autocita. Un dato curioso: había personas de más de 80 años que se autocitaban, y hasta de 90. Dice, pues qué hábiles eran con el smartphone. No, pero vamos a ver, si hay un cuidador para que lleve a un paciente al médico, al centro de salud, o le acompañe a hacer una prueba, también hay un cuidador para utilizar también las tecnologías y ponerle el resultado a cada paciente, aunque tenga. Yo creo que también hay que hacer consideraciones y tenemos que tener en cuenta cuestiones de ese tipo. No todo lo tiene que hacer una persona, se le puede ayudar, evidentemente, eso está clarísimo. Cada vez es cierto que todos esos dispositivos de todo tipo son más. No vamos a empezar ahora, hablamos de un watch, de un smartwatch, y bueno, ya sabemos todas las cosas que nos puede hacer. Sabes hacer deporte, te mide, te hace de todo, vamos, que casi puede, iba a decir, sustituir a un holter, y lo llevamos ahí, nos está haciendo, y además le está pasando las pruebas al médico o al servicio clínico correspondiente, las están viendo y le están contestando y diciéndole cómo va la prueba que tiene que hacer o párate. Hombre, eso es telemedicina. Y no hemos hecho más que empezar, pero no busquemos disculpas, porque el tiempo, en esa última diapositiva que has puesto, José, el tiempo corre en contra y hay que aprovecharlo de una manera muy, muy, muy intensa. He abusado igual un poquito, pero quería aprovechar para decir estas cosas, y bueno, tú sabes, Ignacio, se me queda alguna más de las que podríamos hablar en todo esto, pero bueno, de momento sirva de reflexión y de
un par de pinceladas Sí. y un reconocimiento también a lo que la Comunidad de Madrid está haciendo en esta materia, que con la pandemia y con todo, igual que todas las comunidades, cada una ha hecho lo que ha podido, pero sabemos y te aseguro que en Madrid ha sido muchísimo. Sí. Yo me gustaría solo decir una cosita rápida, que es que yo estoy totalmente de acuerdo con José Ignacio. Como han visto, nuestra solución es mucho más que teleconsulta, es telemedicina, es eso lo que nosotros creemos. Y bueno, y la cuestión de las integraciones es que todo tiene APIs y interoperabilidad en todas las fases del sistema, y es así que conecta con los sistemas existentes de hospitales y de servicios que ya son nuestros clientes. Uh-huh. Muy bien. No tengo ninguna duda. Muy bien, muy bien. No sé, Juan Col, si puedes también dar tu opinión sobre esto. Sí. Vamos a ver, estábamos hablando de los sistemas de información, ¿no? Yo, en relación a los sistemas de información clínicos, deciros que nosotros, bueno, teníamos las mismas herramientas en atención primaria, en el entorno de atención primaria, y las mismas en atención especializada. Pero lo cierto era que los componentes tecnológicos considerábamos que estaban obsoletos, y ahí sí que fuimos disruptivos, como os apuntaba al principio, y apuntamos por una solución, por crear un nuevo ecosistema de historia clínica, es el que conocemos, y os digo el nombre porque si queréis después podéis buscar en internet, es el ecosistema GUARA, que quiere decir Global y Única Historia Clínica de Aragón, en el cual, bueno, pues estamos montando una serie con una estructura modular, unos módulos transversales que tienen toda la responsabilidad sobre un área de gestión de información y que se centran en el paciente. Perdemos la perspectiva que teníamos de una solución para atención primaria, una solución para atención especializada. Sacamos del primer plano a la organización, sacamos del primer plano a los profesionales, herramientas para médicos, herramientas para enfermeros, herramientas para... Y ya os digo que lo que estamos desarrollando son pues, un módulo de constantes, que es el que tiene toda la responsabilidad sobre las constantes. Da igual que una presión arterial se tome en las urgencias, se tome en la hospitalización, se tome en primaria, se tome en el domicilio del paciente a través de Internet de las cosas. Todo va a la misma base de datos. Entonces, hemos ido a cambiar los componentes tecnológicos, hemos aprovechado para hacer unos desarrollos modulares y para tener unas bases de datos interoperables, ¿no? El ciudadano aragonés hoy es un ciudadano del mundo, aunque nos empeñemos en ponerle límites, y tiene que acompañarle su información fuera de Aragón. Y en eso es en lo que estamos. Pensamos que para poder darle potencia a esa información, para la investigación, para los sistemas de ayuda a la decisión de nuestros propios clínicos, para los propios gestores, para que puedan hacer otro tipo de gestión, no pensando en la fragmentación, sino pensando en los procesos, pensando en los resultados, en definitiva, siempre buscando el valor en su sentido amplio, el valor para el paciente, el valor para la organización y el valor para los ciudadanos y para los profesionales. Buscamos un dato útil para poderlo explotar con inteligencia artificial. Y bueno, ahí vamos andando. Los procesos son más lentos de los que nos gustan. Un proceso de esta naturaleza disruptivo, ya os podéis imaginar que por la naturaleza de nuestro negocio abierto los 365 días, ¿no? y las 24 horas del día, pues es más costoso. Además, con gran variabilidad entre los distintos profesionales y abierto también a los pacientes para recoger sus experiencias y sus outcomes. Bueno, pues es complejo, pero bien, empezamos en 2017 y en este momento las soluciones modulares ya las tenemos adaptadas a toda la consulta externa de atención especializada, todo va contra una base de datos central, y para toda la hospitalización de Aragón.
en este momento tenemos avanzado ya la incorporación de la estación clínica de primaria con esos mismos componentes, pero adaptados a ese contexto. Entonces, sí que pensamos que hay que cambiar, o por lo menos en nuestro contexto, teníamos que cambiar los sistemas de información, teníamos que ir a soluciones centradas en el paciente, y ese es uno de los viajes que hemos hecho para poder ser más resolutivos. Y después también para facilitar lo que sería la transformación de los centros físicos en centros virtuales. No es lo mismo partir de unos componentes tecnológicos de finales del siglo pasado que disponer de unos componentes tecnológicos en nuestros sistemas de información que permiten unas integraciones muy distintas, ¿no? Y nos permiten también otro tipo de análisis de lenguaje natural, cuando estamos hablando de los evolutivos, cuando estamos hablando de, bueno, de informes no estructurados, ¿no? Con los cuales trabajamos y además que tienen gran valor, porque pueden resumir en un párrafo la foto de cómo tenemos al paciente en un determinado momento. Bueno, no me quiero extender más, pero la línea es, por un lado, para ser más resolutivos y para poder evolucionar nuevos servicios que nos está reclamando el ciudadano, pues tenemos que hacer el sistema más inteligente y después más accesible. Nosotros estamos trabajando mucho, igual que decía José Ignacio, él habla de la tarjeta sanitaria virtual de Madrid, nosotros hablamos de nuestro Salud Informa, nosotros vamos a evolucionar. O sea, uno de los objetivos dentro del proyecto que os digo de centros sanitarios líquidos es evolucionar nuestro Salud Informa a un centro sanitario, a una unidad de salud conectada, que a modo de ventanilla única pueda dar servicio virtual a todos los ciudadanos de Aragón. Vale. Más o menos solo para aclarar un segundo. Muchas gracias, Juan. Sí. Bueno, no sé si José, ¿querías hacer alguna observación sobre lo que ha hablado Juan? No, pero solo una cosa. Yo he hablado de la tarjeta sanitaria. Unas últimas palabras, porque ya nos quedamos sin tiempo. Para Julio Jesús, ¿qué opinas tú? ¿Qué aspectos más interesantes has visto de la exposición de José Bastos? Bueno, me están apagando la luz de la oficina. No es que de repente haya... Es que son cosas las 8. Entonces, esta reflexión ya la hago a oscuras, ¿no? Bueno, no, simplemente... Bueno, oye, como siempre, pues desde las distintas administraciones públicas pues hay pues mucho trabajo y mucho punto honor en sacar adelante las cosas. Mirando hacia el futuro, yo creo que ahora se abre para la sanidad española una oportunidad probablemente como la que no nos hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Y es que llegan los fondos Next Generation de la Unión Europea que sinceramente, bueno, pues yo de todos los que estáis en las administraciones públicas, Juan, José Ignacio, bueno, tenéis un reto por delante importantísimo, ¿no? Un reto que tiene que ver con elegir aquellos proyectos, aquellas intervenciones que realmente son donde es más necesario, donde el paciente va a sacar mejor beneficio de invertir estos fondos. Tenéis un reto que tiene que ver con la buena gestión, ¿no? Porque bueno, parece mentira, pero gastarse el dinero a veces es igual de difícil que obtenerlo, ¿de acuerdo? Es decir, por poner este tipo de proyectos en marcha, todo lo que nos hemos dedicado muchos años a los sistemas de información, sabemos que no es fácil en absoluto, ¿vale? Y tenéis otro tercer reto que os lo voy a poner aquí encima de la mesa, oyéndose hablar a los dos, y es que no hay que reinventar la rueda, ¿eh? Si uno lo está haciendo en Madrid o en Aragón o viceversa, que no lo haga el otro otra vez, ¿eh? Que no lo haga otra vez porque de esto, bueno, yo creo que ya sabemos bastante y hemos tenido varios ejemplos. Entonces, oye, y en cualquier caso, oye, todo el ánimo y toda la colaboración posible, evidentemente, de todas las empresas y de todas las instituciones que tenéis para sacar esto adelante y para que efectivamente estos fondos que vienen, por Dios, por favor, sean muy bien utilizados y tengamos la transformación digital de la sanidad que necesitamos hace muchos años y todos queremos y que de verdad todos los pacientes están esperando. Yo con esto acabo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Julio, por tu opinión desde la Asociación de Salud Digital. Y, José, tenemos que
cerrar ya porque tenemos esperando para la clausura y tenía como hora límite las 8. Así que esperamos poder ver con detalle tus soluciones, ver cómo se integran. Hay cosas que he visto muy avanzadas. Estamos todos en una situación, como has podido ver, de interactividad. Yo creo que el gran paso, el gran cambio que tuvo la informática fue cuando pasamos de una situación en la que lo que hacíamos era recibir información a cuando hemos pasado a la interactividad. Interactividad que ahora estamos tan acostumbrados a través de plataformas, de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero que en el ámbito de la sanidad, pues eso que lleva aquí ya 10 años implantado la interactividad sin ningún problema, todavía no está suficientemente implantado, por decir casi nada. Precisamente todas las comunidades están implantando esa tarjeta carpeta del paciente o la tarjeta que hablaba José Ignacio de Madrid, en la cual el paciente puede visualizar, y no solamente visualizar, sino que también puede incorporar datos procedentes de estas actuaciones en otros hospitales, en primaria, perdón, en la privada, o incorporar datos que haya solicitado el médico, como por ejemplo, pues temperatura, ritmo cardíaco, niveles de glucosa, niveles de hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de momento que cuando haya una consulta, esa información ya el médico la tiene, no tiene que antes se la llevaba en un papelito el paciente, ¿no? Y también lo que se hablaba de que antes era el paciente el que iba diciendo las cosas al de especialista y luego al de primaria, ¿no? Y en este momento, pues ya no hace falta esa intervención del paciente porque la información va automáticamente cuando se comparten la información clínica. José Ignacio, por favor, me ha encantado que sacaras a relucir todo el tema de Madrid porque Madrid es muy importante, muy importante. Juan Col, muchas gracias por tu aguante y tu perseverancia a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. Igualmente te digo, Julio, pues muy agradecido y enhorabuena por vuestra participación y un gran abrazo para todos. Podéis ir saliendo porque desde esta misma plataforma vamos a hacer ya el cierre. O sea que, vale, gracias. Gracias.